Gracias. Bueno, buenos días chicos, ¿cómo están? Bueno, los saludo esperando que todos ustedes estén ahí atentos. Vamos a nuestra clase entre la 14 y 15, estamos el día de hoy. Voy a apagar un momentico aquí mi cámara porque estoy teniendo problemas de conectividad. Está intermitente mi internet hoy. Entonces, hoy sí voy a tener que estar trabajando en este momento con la pantallita apagada. Listo, chicos, entonces los saludo a todos, esperando que ustedes se encuentren muy bien en sus hogares. En el día de hoy vamos a todos los chicos de ciclo 4, grado octavo y noveno, los saludo. Esperando que ustedes se encuentren muy, pero muy bien. Les pido disculpas por mi tono de voz. Pasaba un poquito ronquitas. He tenido bastante afección estos días. Pero espero que ustedes entiendan, ¿no? Entiendan pues se nos presentan situaciones como todos ustedes. Entonces, chicos, bienvenidos. Espero que se encuentren muy bien allá en sus casas. Les invito a que saquen rápidamente su módulo, saquen también su agenda para tomar notas y estén muy atentos a la clase que corresponde hoy. Vamos a ubicarnos rápidamente en nuestros módulos donde quedamos la clase anterior y vamos a buscar la pregunta 141, que fue en la que quedamos la clase anterior. En la 140 quedamos, hoy arrancamos con la 141 y vamos a alcanzar a trabajar hasta la 156 si nos rinde el tiempo. ¿Listo, chicos? Les pido disculpas de antemano porque no puedo estar con mi cámara. Les vuelvo y les digo, tenemos problemas de intermitencia. Entonces, estoy trabajando con datos y estoy trabajando con el Wi-Fi que me alcanza a coger. ¿Listo? Entonces, para que me tengan ahí un poquito de paciencia y pido disculpas de antemano. Recuerden, chicos, ya estamos cerca a llegar a nuestras fechas de entrega de productos académicos. Ya saben que ustedes muy juiciositos deben entregar su módulo con las 200 preguntas ya resueltas, deben entregar también el ensayo y debemos prepararnos para lo del libro, por eso lo dejé al final, ¿sí? Por tiempo, pues por cuestión de tiempos, pero es importante que ustedes tengan en cuenta que sí o sí vamos a hacer ese foro abierto sobre los libros que ustedes tuvieron la oportunidad de leer. Para los chicos nuevos, pues que creo que ya no hay, pero chicos que ingresaron hace 2-3 clases, por favor les pido, vayan a la información del link, escuchen los videos, no es necesario que los vean incluso, ustedes se conectan, colocan sus audífonos y escuchan y ahí rápidamente pueden responder las preguntas de su módulo. ¿Por qué? Porque estas clases están siendo diseñadas para que ustedes lo vean también, porque hay muchos estudiantes que son visuales, pero la mayoría somos audibles. Entonces, cuando ustedes escuchan, se paran en su módulo y empiezan a responder las preguntas. ¿Listo, chicos? Bueno. Entonces, arranquemos con la clase que corresponde a el día de hoy, 23 de mayo. Aquí tengo 23 y 24 y era 22 y 23 de mayo del 2021. Entonces, vamos a hablar sobre el realismo. Entonces, el realismo como movimiento también artístico y cultural. ¿Listo? Entonces, veníamos de hablar del romanticismo, de estas personas que llevaron el arte y la expresión artística y cultural a un punto más alto, ¿verdad? Ya empezaron a manejar todo lo sentimental, rompieron esquemas, daban una libertad de la expresión, revolucionaron todo lo que tenía que ver con la ilustración. Entonces, se dice que el realismo nace principalmente en Francia, ¿sí? Inmersa aún en el romanticismo, se desarrolla en Europa, ¿sí? Entre el año 1830 hasta los últimos años del siglo XIX. Periodo contemporáneo. Surgió debido a que los autores querían escribir las cosas reales. En España el desarrollo de este movimiento es más tardío, en la literatura se inicia en el año 1870 con la publicación de la novela La Fontana de Oro de Benito Pérez Galdós. Bueno, entonces nos damos cuenta aquí cómo nos empezamos ya a desprender frente a la literatura y estos movimientos, ¿no? Recordemos que todos estos movimientos no solamente impactaban la parte literaria y la parte artística, sino también la parte política. Entonces nos cuenta cómo empezamos ya a desprendernos desde la parte, si en España se desarrolló más tarde. Imagínense aquí en todo lo que tiene que ver con los países latinos. Ahí fue donde empezamos como a perder ese tiempo, ¿no?
estar a la vanguardia con lo que pasaban en otros países y estos movimientos. Entonces aquí ya en el siglo XIX donde aparece el realismo, en España fue en 1870, ¿sí? Y en Europa se empezó a desarrollar en 1830, ya estamos hablando cerca de casi 40 años de diferencia. Entonces, pues para que nos demos cuenta, porque nos empezamos a desprender de una manera muy gigantesca de los países de renombre europeo. Entonces, ahí donde les preguntan, ¿el realismo surge en? Entonces ya sabemos que en Europa inició en Francia y luego ya después empezó a desarrollarse en diferentes países de la misma Europa y pues en el año 1870 llega a Latinoamérica, empezando, viene, o sea, se extrae de España, pero llega a Latinoamérica. Muy bien. Sigamos. Entonces, ¿qué es el realismo? Entonces, el mundo de los sueños es sustituido por el mundo real. ¿Sí? Veníamos de una tendencia donde todo era soñar, donde todo era, venga, expresémonos, venga, utilicemos seamos un movimiento idealista, donde nos proponemos metas, los sueños se cumplen, vamos más allá de romper esquemas, de lo expresivo. Salimos de ese mundo a pararnos en el mundo real, lo que nos está ocurriendo. Sabemos que el realismo es una tendencia que se basa en una observación directa e inmediata de la sociedad contemporánea de manera clara, objetiva, fría y analítica. Es decir, empezamos a ver yo me incluyo, aunque no debería ser así, pero los escritores empezaron a ver mucha necesidad, ya se salieron mucho de la parte real, ya nosotros conocemos que lo irreal, lo subjetivo y toda esta clase de movimiento o de expresiones venían mucho al romanticismo. Entonces aquí ya se rompe eso y dice, no, venga, hablemos de lo que está pasando, hablemos de lo real, hablemos de lo que está pasando en nuestra sociedad y hablemoslo de una manera clara, objetiva, fría y analítica. ¿Listo? Estas son algunas características del realismo que quiero que las tengamos muy en cuenta para poder resolver estas preguntas. Entonces hablemos desde la limitación de los elementos fantásticos. Entonces aquí ya no se presentan, más bien presentan una sociedad y sus problemas. O sea, ya dejaron de soñar y de irse más allá de lo infinito y se sientan a hablar. No, venga, vamos a mirar qué está pasando en nuestra sociedad y cómo desde la expresión artística, cómo desde la escritura podemos ayudarle a dar solución a esa sociedad y a sus problemas. Eso era lo que ellos determinaban para sus escritos, ¿listo? La descripción tenía fin didáctico y presenta defectos de la sociedad, no solamente para la crítica, sino que frente a la presentación de ese problema o de ese defecto, debían corregirlos. Entonces, aquí se empezó ese movimiento del realismo a confrontar con ese movimiento no solo a la literatura, al arte, a la pintura, a la música, sino también a la parte social y cultural visto desde la política. ¿Listo? Usa un lenguaje cotidiano y sus temas y personajes son extraídos de la vida diaria. Si bien el realismo coloca a los diferentes escritores a que trabajen, ¿sí? No, sobre todo la novela, que fue la que más se manejó en este tiempo, el realismo, invita es a que las personas sepan que todo lo que escriben sale de la realidad, ¿sí? Y que lo mezclan en sus novelas. De pronto aquí es donde cambian los nombres de las personas, pero lo extraen de la vida diaria, de lo que está pasando en el día a día. ¿Listo, chicos? Su forma de expresión preferida es la novela. Presenta asuntos verosímiles, de lo que sí puede pasar. Todo puede pasar, ¿sí? Todo puede pasar dentro de nuestra realidad social. Eso era lo que hablaban allí estos hombres del movimiento del realismo. ¿Listo? Vamos. Dice, realidad histórica, social y cultural. Entonces vemos que en esas realidades aparece que es el reflejo de la vida cotidiana. Ese movimiento refleja ¿qué? La vida cotidiana. Reacciona contra el romanticismo, que era totalmente lo contrario, porque ellos andaban por allá volando en sus sentimientos, en sus emociones, y aquí estos autores pretenden es ubicar al escritor
como una fuente de realidad para las demás personas. ¿Listo? Emerge en Francia, ya sabíamos, en la segunda mitad del siglo XIX, más exactamente en 1860. Se da la revolución industrial, surge una nueva clase social que es el proletariado. Ojo con esto. ¿Listo, chicos? Ya empieza, se dio un auge muy fuerte ¿a qué? A la revolución, o este es, de alguna manera decirlo, es lo que empieza a moverse de alguna manera. Surge la nueva clase social y la revolución industrial es la que empieza a abarcar en ese entonces. La burguesía mercantilista se fortaleció, ya empezó la desmercantilización de los burgueses, ¿sí? Porque se centró ya y le daba mucho auge a todo lo experimental. Influyen los experimentos que rechazan toda noción de a priori. Entonces, venga, yo tengo esta idea, coloquémosla en función. No, ellos decían, no, un momentico, rechazamos su oferta o su idea, primero vamos a observar, vamos a meditar, vamos a hacer una observación, un análisis de su propuesta y ahí sí la damos, si sí se da o no se da. Es decir, si yo tengo una obra, venga, sí, la observo, la leo, observo cada uno de sus puntos y ya ahí sí miro si se puede difundir o no. ¿Listo? Influyó en el surgimiento de esta tendencia estética el auge y difusión del positivismo. El positivismo es una corriente que se manejó muchísimo en este siglo, en todas las áreas. No crean que solo la literatura, fue en todas las áreas. Describe la sociedad con toda su crudeza y cultiva preferentemente la prosa. Entonces la prosa fue la que se destacó como género literario en el tiempo del realismo, con este movimiento. Con toda su crudeza es que empiezan a hablar de lo que realmente estaba ocurriendo en estos países. ¿Listo? Ahora hablemos del positivismo. ¿Qué será el positivismo? Entonces ahí dice que el positivismo y la literatura, entonces, en el positivismo ya lo hablamos, solo admite como verdadero lo que se puede observar o experimentar. Si no se observa, si no se experimenta, entonces no nos sirve. Y se opone al idealismo romántico. El idealismo romántico, recordemos que era que podíamos hacerlo todo, que rompiéramos esquemas de la imaginación, que fuéramos muy creativos. Entonces, el positivismo llega a romper esa idealización romántica. En la literatura del siglo XIX se contaban historias de personajes guiados por un determinismo, es decir, su condición social estaba ya escrita, prefijada, no había movilidad social porque imperaba la determinación. Es decir, el autor se sentaba a mirar qué clase de público puede tener, para qué clase de público iba esta novela guiada, ¿sí? Y dentro del esquema de su escrito también tenía los personajes ya, esas historias de los personajes ya sabían dónde iba a quedar y cuál era su condición social. Aquí empezó a verse mucho lo que es del pobre, lo que es el rico, ¿sí? Eso empezó a verse en este tiempo del realismo. Ya no era ideal, como decían, ay, que los amores posibles, los imposibles, pero aquí ya lo veían, tenían mucha fuerza la condición social. Algunos personajes que sostuvieron el positivismo fue Augusto Comte, que es filósofo también, fue el que más incursionó en este positivismo, ya que manejaba el método científico. Quien lo propuso, Augusto Comte, que lo que no se observaba, no se experimentaba, no servía. También Herbert Spencer y Emile Durkheim fueron los personajes más conocidos dentro de este tema del realismo, ¿listo? Ahí aparecen tres, entonces vamos a hacer un ejercicio que tiene que ver con el positivismo. Lo que no se comprueba no sirve, ¿cierto? Lo que no lo observamos y lo que no se experimenta no sirve. Entonces ustedes muy juiciosos van a buscar cuál de estos tres autores, de los que voy a leerle la pregunta 144, corresponde a la respuesta correcta. Dice A, Leopoldo Alas, B, Fernando Pessoa, C, Agustino de Hipólito y D, todos los anteriores. Ustedes me van a decir quién de ellos aparece como escritor del positivismo y al final de la clase ustedes me van a decir cuál encontraron, ¿listo? Entonces, y si no lo alcanzamos a hacer hoy, para dentro de 8 días abrimos el tema con esa pregunta, ¿listo?
Muy importante porque estamos hablando del positivismo, estamos hablando de este modelo de alguna manera, explicarlo de conocimiento que tiene en cuenta la literatura. Entonces ustedes van a hacer ese ejercicio, a ver cuál de ellos es la respuesta correcta o si es la de todos los anteriores. Bueno, para empezar a hacer un análisis sobre esa pregunta. Ya terminando allí, vamos a ver otro tema muy importante. Aquí ya cerramos los movimientos por ahora, porque venía una serie de movimientos muy fuertes para que nosotros los conociéramos qué hicieron dentro de la literatura. ¿Listo? Ahora vamos con el debate. El debate es es un tema muy importante, le dan muchísimo auge dentro de sus módulos, tienen bastantes preguntas y quiero que hoy se den cuenta que es algo muy sencillo, que ustedes lo pueden entender, que no hay necesidad que la profe les explique punto por punto, porque es un tema muy, muy fácil y lo van a aprender. ¿Listo, chicos? Entonces, ¿qué es el debate? Entonces, el debate es una forma de discusión. Esa forma de discusión es formal, es organizada, se caracteriza por enfrentar dos posiciones opuestas sobre un tema determinado. De esta manera, el debate está formado por tres entidades. ¿Cuáles son esas tres entidades, chicos? Los participantes, un proponente y un oponente, el moderador y el público. ¿Listo? Entonces, la calidad y fluidez del debate depende de la capacidad de escuchar y contraargumentar, así como del conocimiento de los participantes. ¿Qué es un debate? En palabras más claras, el debate es una forma de discusión, como lo decía ahí nuestra diapositiva. ¿Para qué se utiliza? Se utiliza para que usted pueda dar a conocer su argumento sobre un tema específico. Es decir, vamos a hablar del paro, que es lo que se está moviendo. Entonces voy a colocar ese ejemplo para que quede más fácil. Resulta que hay dos personas que tienen un punto de vista diferente el uno del otro. Es decir, uno habla a favor, que dice, no, yo estoy de acuerdo con el paro, y el otro dice que no está de acuerdo. Entonces, ¿cómo se haría un debate ahí? Se argumenta. Yo no puedo gritar. Bueno, ya vamos a ver un poco de eso, ¿listo? Entonces, ahí están los dos que participantes, los participantes. Hay un proponente, hay un oponente, el moderador y el público, ¿listo? Muchas veces, o digamos, hay diferentes formatos de debate. En algunos se usa el público, en otros no. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que yo debo hablar? Entonces, sobre ese tema determinado o específico que me han puesto. ¿Listo? Continúe. El debate, entonces, es una técnica de diálogo, tradicionalmente de comunicación oral. También se puede hacer un debate virtual, se puede hacer también un debate escrito, aunque es un poco más complejo, un poquitico más complejo. ¿Listo, chicos? Las partes, entonces, tienen una introducción, tiene una argumentación, tiene una conclusión y tiene una contraargumentación. Y dentro de sus características, ambos oponentes deben ser personas doctas. Cuando hablamos de personas doctas, es personas que tienen conocimiento de un tema en profundidad. Busca también argumentos los cuales defenderá sus puntos de vista. Tienen que buscar argumentos, no pueden salir allá con cualquier palabra, porque entonces pierde, se vuelve, pierde como la profundidad, pierde como el verdadero interés con el cual se busca que estas dos personas defiendan sus puntos de vista de una manera razonable. ¿Listo? Visualizar los posibles argumentos de la contraparte. Si están hablando del paro y mi oponente está hablando que esté, no sé, defendiendo la postura de algún grupo político o algún grupo de las Fuerzas Armadas, entonces inmediatamente yo miro cómo, en mi mente ya estoy mirando cómo contraatacar ese argumento. Entonces, todo se hace de una manera formal. ¿Listo? Formal. Dentro de las personas que intervienen o los participantes, hay alguien que está ahí en medio, que es el moderador. El moderador presenta a los debatientes, cede el turno a todos los integrantes del debate, cuida que los participantes, respeten el turno de otros sujetos,
Modera el tiempo de la toma de turno de cada participante. Toma el turno para guiar la discusión y realiza las conclusiones finales. El moderador simplemente es la persona que dirige un debate. Es una persona muy importante porque de él depende que todas estas cosas que suceden dentro del mismo debate no se salgan de sus tiempos y no vayan a presentar inconvenientes. ¿Listo, chicos? Bueno, ahora vamos con los formatos de debate. Resulta que hace muchos años, cerca de 1858, en Estados Unidos, en la elección para ese año presidente, dos oponentes muy importantes, Abraham Lincoln y Stephen Douglas, ellos hicieron un debate público donde se centraron tópicos o temas sobre la esclavitud, la moral y los valores, ¿sí? Entonces, esa fue la primera vez que se presentó un tipo de debate de esta manera, ¿sí? Llevando a que los demás, a que el público escuchara. A este tipo de formato se le conoció como formato Lincoln-Douglas. ¿Por qué? Porque son de dos personas que están hablando ante un público sobre posturas acerca de la esclavitud, la moral y los valores, ¿sí? Con una serie de preguntas que les hacían y a un público abierto. Entonces, ese tipo de formato de debate se conoce como Lincoln-Douglas. ¿Por qué Lincoln-Douglas? Porque eran las dos personas que estaban como participantes del debate. En sí, eran los oponentes. ¿Listo? Entonces, por eso se conoce, porque es de dos personas. ¿Listo? Entonces, Lincoln, pues, por el apellido de Abraham y Douglas por Steve Douglas. ¿Listo? Muy bien, chicos, continuemos. Ahora vamos a hablar de la estructura del formato Karl Popper. Está basado en el filósofo del mismo nombre. Es la forma de debate más clásico y generalmente el primero en aprender. Se basa en una contienda de dos puntos de vista argumentados, afirmativo y negativo, sobre un tema polémico. Es decir, yo necesito, este ejercicio lo hacemos más desde la parte académica, los docentes lo hacemos en los colegios, con ustedes en la presencialidad, hablamos del debate para que sea algo más, un discurso más abierto, más organizado. Entonces, tenemos el tema, el paro, colocamos unas baloticas, en una colocamos el rojo que es en contra, el azul que es a favor, entonces colocamos los dos oponentes, obviamente se les ha dicho el tema antes, ellos escogen la balota, entonces si le tocó la roja tiene que hacer, su postura debe ser negativa, el de azul debe ser positiva y así se hace ese ejercicio de diálogo, ¿sí? Usted debe todo el tiempo no forzar, sino debe, desde su argumento, debe darle a entender a su compañero que usted tiene la razón, ¿sí? Sentar un precedente, gana ese debate quien tenga la razón y con su argumentación y contraargumentación poder de alguna manera poner arriba su pensamiento o lo que se propone en el tema específico que ya se tiene. ¿Listo? Entonces surgió también como una reacción a la desmesura del debate de política de equipo, estableciéndose aquí una discusión de dos personas. Entonces, recordemos que el debate antes sí era abierto, no tenía una estructura, los equipos políticos lo manejaban mucho, pero entonces ya después de 1858 con el debate Lincoln-Douglas, entonces ya lo empezaron a manejar con personas, mucho más pocas personas y ya lo dejaron en dos, ¿listo? Entonces para que lo tengan ahí en cuenta. La estructura, entonces, la estructura del debate está sujeta a las reglas previamente determinadas por los participantes y el moderador. Sin embargo, existen 4 fases: la de la apertura, el cuerpo del debate, la sesión de preguntas y las respuestas y, por supuesto, la conclusión. Hay unas reglas y recomendaciones generales, entonces una de las reglas es respetar el tiempo de cada uno de los participantes, no pueden hablar al mismo tiempo, no imponer ningún punto de vista personal, no burlarse de la intervención de nadie, hablar con seguridad y libertad, escuchar con atención, utilizar un vocabulario adecuado evitando palabras de registro informal o altisonantes. Entonces, chicos, aquí es muy importante que usted, cuando
observe un debate también se vuelva crítico, pero no crítico de criticar, sino crítico frente a un argumento. Yo puedo pensar muchas cosas desde mi punto de vista personal, pero también debo a eso en un debate argumentar una ley, un escritor, un referente, ¿sí? Ustedes no pueden decirlo por decirlo, tienen que tener, si usted tiene una postura espiritual, busque la Biblia exactamente donde aparece y háblelo desde ese punto de vista. Si de pronto se trata de algo, su argumentación es política, busque exactamente el decreto, el artículo. Eso es lo que busca el debate, que sea algo muy, una conversación o una discusión formal, que no sea nada que usted se esté inventando, porque aquí el punto de vista personal no tiene nada que ver. ¿Listo? Y ya nos quedamos para la próxima clase con la reseña, que también es una de los temas más importantes y largos que hay dentro de estas preguntas. ¿Listo, chicos? Entonces vamos a escucharlos. Los voy a escuchar a ustedes. ¿Qué preguntas tienen? ¿En dónde quedaron? Y los puedo guiar. Entonces los escucho, chicos. Chicos, ¿ya les activaron micrófonos? Chicos. Listo. Ahora sí. Listo, los escucho. Profe, buenos días. Buenos días. Una preguntita. Señora. Es que pues yo el ensayo lo voy a hacer de acuerdo, digamos, a una clase tuya. Hay problema que yo escriba todo lo que tú dices en la clase y pues en la ficha bibliográfica pongo pues que de dónde saqué la información y eso te pongo a ti. Sí, claro, sí, señora. Pero debes tener en cuenta que también va un punto de vista tuyo, ¿no? Para que sea más claro. Entonces tú también tienes que colocar dentro del ensayo tu punto de vista, sobre todo en las conclusiones, para que no quede solo como si fuera una clase de la profe, sino que tú colocaste tu punto de vista dentro de ese trabajo. ¿Listo? Dale, profe, ¿y qué toca poner en la ficha específicamente? ¿Solo de dónde saqué la información o Sí, qué más? señor. Y igual me dices de qué diapositivas fueron para yo enviarte las referencias bibliográficas de dónde hice esas diapositivas. ¿Listo? Bueno, sí, señora. Ok, Gracias. muy bien. Y sobre las preguntas de hoy, chicos, necesito saber cómo vamos o estaba muy fácil. El debate. Buenos días, profe. Buenos días. Profe, Profesora, ¿qué más? yo voy, o sea, no entendí la 43 y la 44. 143, 144. Eso, qué pena. Sí, señora. Bueno, dice la 143. ¿En qué consiste el determinismo? Ah, esa está fácil, chicos. Dice, la A dice que en que el conocimiento está determinado por Dios, en que el conocimiento está determinado por el rey, en que todo el saber está determinado por el mercado. Hablemos desde la parte literaria, lo que les expliqué, el determinismo tiene que ver con los escritos y tiene que ver con la condición social que el escritor le está colocando tanto al público que va dirigida a esa obra o los personajes. Entonces aquí no dice nada desde la parte social, entonces ¿cuál sería la respuesta correcta? La D. La D, ninguna de las anteriores, porque no habla de la condición social y el determinismo habla sobre todo de la condición social de los personajes y de para quién va, es el tipo de público que va a organizar esa, de pronto esa novela, digamos. Yo escribo esa novela, va para este tipo de público. Todavía no se manejaban mercados en esa época. Si esta pregunta fuera sobre los escritos o las novelas de ahora, pues sí sería sobre mercados, pero como no es así, entonces la de ninguna de las anteriores. La 144 dice, uno de los autores importantes del movimiento positivista esa fue la tarea que les dejé, ¿no? Entonces, ustedes dentro de 8 días me van a hacer el favor y me dicen cuál de esos tres, o si todos los anteriores tienen que ver con el movimiento positivista o qué fue lo que pasó ahí. ¿Listo? Hacen ese grande favor. Es que, profe, en la 44, pues nosotros leímos y sale Angustino, pero el apellido sí no es otro apellido. Sí, señora, sí, muy bien, va muy bien. ¿Es Agustino qué? ¿Cómo es el apellido del que está ahí? ¿Agustino qué?
De Hipólito. Sí. ¿Y cuál es el verdadero? ¿O cuál es el que es correcto? Ayúdenle, chicos. Pero ella va por donde es, sí, señora. Muy bien. Tienen que comprobarme que es él. Bueno, ¿qué otra pregunta? Diana Hernández tiene la manito levantada. Cuéntame, Diana. Nos queda menos de un minuto, Diana. Tiene la mano levantada. ¿Alguien más quiere otra pregunta, chicos? Aprovechemos el tiempo. Nos queda menos de un minuto. Profesora, Dime. hablando de otro tema aparte, allá no pude comunicarme con ustedes por el computador porque estaba muy enfermo y allí estaba vomitando. Profesora, yo estoy leyendo un libro, se llama El Paseo de Eduardo Cañas, estoy acabando de leer, ¿ese me puede servir para la respuesta del libro o cuál?